Es un tiempo de apostasía el que estamos viviendo, un tiempo profetizado por el Señor Jesús, un tiempo profetizado en las cartas del apóstol Pablo, un tiempo en el que ya no se habla de ese cómo es que tú y yo somos salvos, de cómo es que tú y yo podemos llegar al cielo. Y por eso en muchas iglesias tú escuchas decir que basta con que tú hagas una oración y ya eres salvo. Entonces muchos pastores le dicen a la gente, le dicen a las personas que para ser salvo se necesita una oración y para ser salvo no se necesita una oración. Para ser salvo lo que se necesita es tener fe, es creer en el Evangelio que Jesucristo reveló al apóstol Pablo para que lo predicase a los gentiles. Ser salvo es seguir la doctrina del apóstol Pablo. Es entender que el apóstol Pablo escribió 13 libros y yo estoy de acuerdo con aquellos predicadores, con aquellos pastores que dicen, que afirman que el libro de Hebreos fue escrito por el apóstol Pablo. Yo lo creo. Entonces es importante que nosotros podamos escudriñar la palabra y que nosotros tracemos bien la palabra de verdad. Porque dice la palabra de verdad que nosotros debemos presentarnos a Dios aprobados. ¿Sí? Que debemos estudiar bien la palabra para presentarnos a Dios como obreros aprobados, como obreros que no tiene de qué avergonzarse, dice la palabra. Que debemos trazar bien la palabra de verdad. En algunas Biblias no dice trazar bien la palabra de verdad, sino usar bien la palabra de verdad. Entonces nosotros tenemos que trazar bien la palabra. Nosotros tenemos que entender que los apóstoles, en su mayoría, ellos fueron enviados únicamente al pueblo de Israel. Tenemos que entender que el apóstol Pedro fue a los gentiles en alguna época cuando el Espíritu Santo lo envió. Y encontramos eso en el libro de Hechos, capítulo 10, capítulo 11. Pero bueno, el apóstol a los gentiles, enviado por nuestro Señor Jesucristo, es el apóstol Pablo. Ya en algunas grabaciones pasadas, yo había explicado que Jesucristo profetizó el apóstol Pablo. Y profetizó de aquellos que hoy lo amamos y que le damos gracias por haber tenido misericordia, porque nosotros siendo pecadores, mereciendo el infierno como castigo, Él nos ha dado vida eterna por haber creído en el Evangelio que Él le reveló al apóstol Pablo. ¿Y cuál es este Evangelio? ¿En dónde lo encontramos? El Evangelio que Dios le reveló al apóstol Pablo, nosotros lo encontramos en Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 4. Ahí encontramos nosotros el Evangelio de verdad, en el que nosotros debemos creer. ¿Sí? Porque
Dice la palabra que a muchos les fue predicado otro evangelio en el Antiguo Testamento. Y eso va a ser objeto de estudio para que nosotros entendamos que hay distintos evangelios. Por ejemplo, el evangelio que Jesucristo predicó era únicamente para Israel, no para nosotros. Hoy muchos predicadores te predican a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, te predican el evangelio de Jesús, cuando Jesucristo mismo dijo que él había venido únicamente a las ovejas perdidas de Israel. Y cuando él envió a los apóstoles a predicar la palabra, cuando envió también a los 70 discípulos a predicar la palabra, él les advirtió que por caminos de gentiles no fueran, sino únicamente a las ovejas perdidas de Israel. Y hoy equivocadamente muchos pastores predican a Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y no predican el evangelio que Jesucristo envió a nosotros los gentiles. Y el evangelio que Jesucristo predicaba era precisamente el evangelio que se va a predicar en la tribulación. Amén. Porque Jesucristo predicaba un evangelio únicamente para los judíos. Amén. Eso es lo que la iglesia hoy no quiere entender y se apartan de la doctrina, de la sana doctrina. Porque muchos creen que sana doctrina es únicamente creer en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Únicamente creen que únicamente la sana doctrina es eso. La sana doctrina es la predicada por el apóstol Pablo. Esa es la sana doctrina de la que habla la palabra. Y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, él predicó un evangelio a los judíos. ¿Y qué debían creer los judíos? ¿Cuál era el evangelio? ¿Qué era lo que ellos debían creer? Ellos debían creer que su Mesías había llegado. Y que si ellos creían si ellos hubiesen creído en él, inmediatamente había pasado lo que hoy día nosotros estamos esperando, que es la tribulación, el milenio. Amén. Pero el evangelio en el que nosotros debemos creer es distinto al evangelio que deberían creer los israelitas. Porque nosotros debemos creer es en lo que Jesucristo hizo. ¿Qué fue lo que Jesucristo hizo por nosotros? Ahora es distinto al evangelio que nuestro Señor Jesucristo predicaba. Porque el evangelio que se debe predicar hoy es el evangelio de la fe. Amén. Y ese evangelio, mire usted, nosotros vamos a 1 Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 4, y dice la palabra: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Oiga, aquí está hablando primero que Cristo murió por nuestros pecados, ¿sí? Que murió, ¿por qué murió? Por nuestros pecados. ¿Conforme a qué? A las Escrituras. Y dice que fue sepultado, ¿sí?
que fue sepultado y dice que resucitó. Son 5 partes que tiene este evangelio. Amén. Y nosotros, dice que todo esto es conforme a las escrituras. Pero nosotros tenemos entonces que ir a estudiar las escrituras. Y para ir a estudiar las escrituras, ¿a dónde vamos a ir? Deberíamos ir primero al Salmos capítulo 5, versículo 5, y deberíamos ir a Proverbios capítulo 17, versículo 15 primero, antes de leer a Isaías. Pero vamos primero a estudiar Isaías para ver si de pronto lo entendemos mejor, porque hoy en día el evangelio que mucha gente estudia es un evangelio distinto al evangelio que te da salvación, porque el evangelio que te da salvación es que tú creas que Jesucristo murió por tus pecados conforme a las escrituras, que fue sepultado y que resucitó conforme a las escrituras. Ese es el verdadero evangelio. Entonces, las escrituras, ¿dónde las encontramos? Vamos al libro de Isaías, capítulo 53. Vamos a empezar desde el versículo 4. Dice la palabra del Señor. Isaías 53, versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de su enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Hermanos, aquí está hablando de todo lo que nuestro Señor Jesucristo tenía que vivir. Esta es una profecía cumplida, que se cumplió en el momento en que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Amén. Por eso dice la palabra conforme a las escrituras. O sea, en cumplimiento de todo esto que estaba escrito acá en las escrituras, hermano. Eso es lo que nosotros debemos creer, no en otro evangelio. No en una oración que tú ores. No es una oración la que te da salvación. La que te da salvación es la fe que tú coloques en que la sangre de Cristo fue derramada por tus pecados. Amén. Por eso cuando nosotros vamos al libro de Romanos, en el capítulo, Romanos, cuando nosotros vamos al libro de Romanos, capítulo 4, versículo 25. Sí, 25. Versículo 25. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Vamos a leer desde el 24. Desde el 23. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Oiga bien, Jesucristo fue entregado por nuestros pecados.
y resucitó para nuestra justificación. Para entender mejor esta palabra, nosotros tendríamos que ir al capítulo 3 de Romanos, en el versículo 23, 24 y 25 y 26. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, nuestro Señor Jesucristo fue puesto por Dios Padre como propiciación por nuestros pecados. Eso es lo que dice acá la palabra en el versículo 24, en el versículo 25, perdón. Amén. Entonces, cuando tú colocas tu fe en que Jesucristo derramó su sangre preciosa en la cruz para limpiar tus pecados, pasados, presentes y futuros, que fue sepultado y que resucitó conforme a las Escrituras. Entonces, cuando tú colocas tu fe en esta palabra, entonces el Espíritu Santo va a venir y se va a posar sobre ti y vas a quedar sellado con el Espíritu Santo de Dios. Muchas iglesias, muchísimas iglesias que se dicen ser unitarias y trinitarias, hoy dicen que para ser salvo necesita ser bautizado en agua, y unos pelean diciendo que tiene que ser en el nombre de Jesús, y otros pelean y discuten diciendo que tiene que ser en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, cuando lo que el apóstol Pablo predicaba era otra cosa: que basta con que tú creas en que Jesucristo murió por tus pecados, que fue sepultado y que resucitó conforme a las Escrituras. Basta eso, que tú coloques tu fe con todo tu corazón en eso, en esa palabra, y el Espíritu Santo va a venir y te va a sellar y vas a ser salvo inmediatamente. Y muchos hoy, iglesias unitarias, muchas iglesias trinitarias, le dicen a la gente equivocadamente que si no se bautiza en agua no va a ser salvo. Amigo, amiga, hermano, hermana, si el bautismo en agua hoy, óigame bien, hoy, no le estamos hablando, yo no le voy a hablar del libro de los Hechos, porque eso, el libro de los Hechos es un libro de transición, es algo totalmente distinto a lo que hoy debe vivir la iglesia de Cristo. Amén. El bautismo en agua hoy no te salva, porque si fuera así, entonces la salvación sería por obras, porque entonces habría que hacer un acto, una obra, que es el bautizarte en agua, para que pueda ser salvo. Yo sé que muchos que escuchan esta palabra me van a tratar de hereje, y de pronto los que más por allá de pronto no quieran meterse en eso, dicen: no, está equivocado el hermanito. Pero es porque no han hecho lo que Jesucristo mandó en la palabra, que es, Jesucristo ordenó que estudiáramos con diligencia la palabra, que la trazáramos bien, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, trazar bien la palabra de verdad. Entonces en muchas iglesias le dicen a la gente que si no habla en lenguas no ha recibido el Espíritu Santo. Y eso no es así. Eso es equivocado. Eso es equivocado. Usted recibe el Espíritu Santo en el mismo instante en que desde todo su corazón cree que Jesucristo derramó su sangre preciosa en la cruz por sus pecados, que fue sepultado y que resucitó a los 3 días conforme a las Escrituras. Y usted debe creer
que muy pronto el Señor va a venir por la iglesia a llevarla para presentarla al Padre en las bodas. Eso es lo que va a pasar. Y en eso es que debes creer. Yo te voy a decir algo, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga. Mira, si tú crees, tienes dudas de que eres salvo, y no porque se lo digas a alguien, sino porque cuando estás allá en tu cama con tu almohada, te llega esa duda de que no eres salvo. Y si te llega la duda de que no eres salvo, es porque de pronto no eres salvo, porque no has puesto tu fe en lo que debes creer. Pusiste tu fe en otra cosa, en otro evangelio distinto. ¿Y sabes qué dice el capítulo 2, versículo 16 del libro de Romanos? Vamos a leerlo. Dice el versículo 16 del capítulo 2 del libro de Romanos, dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, porque este libro lo escribe el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo dice que un día Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme al evangelio del apóstol Pablo. ¿Y cuál es el evangelio del apóstol Pablo? El evangelio del apóstol Pablo no es otro que 1 Corintios capítulo 15 versículos 1 al 4. La conclusión de esto tú la encuentras en el capítulo 3 versículos 23, 24, 25 y 26. Y tú también puedes ir al capítulo 1 de Romanos, versículos 19 y siguiente, para que puedas entender el evangelio de verdad. Es necesario que te propongas a estudiar el evangelio de verdad. En una grabación pasada yo le decía al hermano cristiano, a la hermana cristiana: pregúntale al Señor Jesucristo, Señor, ¿seré yo? Porque los apóstoles le preguntaron de esa forma: ¿seré yo, maestro? ¿Seré yo, Señor? Acuérdate, Jesucristo le dijo a los apóstoles: uno de ustedes me va a entregar. Y hoy Jesucristo te está diciendo: uno de ustedes es un apóstata. Los apóstoles le preguntaron cada uno al Señor: ¿seré yo, maestro? Tú debes preguntarle al Señor: ¿seré yo, maestro, un apóstata? Señor Jesucristo, ¿seré yo un apóstata? Eso es ser un cristiano de verdad. Eso debe hacer un cristiano de verdad. Alguien que ama a Cristo con todo su corazón debe preguntarle a Jesucristo: maestro, ¿seré yo un apóstata? Ahora bien, sigamos con la enseñanza que veníamos. Mire, hermano, ¿por qué murió Cristo en la cruz? Y todo el mundo dice: yo contesto. Sí, hermano, dime tú que quieres contestar por qué murió Cristo en la cruz. Por nuestros pecados, para librarnos de los pecados, porque Él nos amaba mucho. Jesús nos ama y quiere llevarnos al cielo, ¿verdad? Por eso, ¿estás seguro? Jesucristo murió en la cruz, mi amado hermano, y yo quiero que pongas mucha atención en esto, porque tú debes estudiar qué es la ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? Porque precisamente muchos terminan. Mire, usted ve cómo la gente corre de un lado para otro. Unos trinitarios se van para la iglesia unitaria, unos unitarios se van para la iglesia trinitaria, otros se van hasta los testigos de Jehová, otros se vuelven mormones, otros se vuelven al catolicismo, otros se van por allá a otras religiones, y otros dicen después que ya no creen en nada, que son ateos, porque no hay fundamento en la fe.
Porque hoy las iglesias no enseñan los fundamentos de la fe cristiana al hermano, a la hermana. Y el hermano y la hermana no se preocupan por estudiar los fundamentos de la fe cristiana. Tampoco estudian los atributos de Dios. Y si no estudian los atributos de Dios, y si no estudian los fundamentos de tu fe, entonces ¿cómo es que tú dices, mi cuerpo es la casa del Señor? Ah, entonces tu cuerpo es la casa del Señor y tu cuerpo es una casa que no tiene fundamentos. Tu casa es una casa que no tiene bases. ¿Y qué dijo el Señor de la casa que estaba construida sobre la arena? ¿Y qué dijo el Señor sobre la casa que estaba construida sobre la roca? ¿No dijo el Señor que la casa que estaba construida sobre la roca venía un fuerte torrencial, venían las aguas y daban con ella, pero no se la llevaban porque permanecía, porque estaban fundadas sobre la roca? ¿Y qué dijo sobre aquella casa que estaba construida sobre la arena? O sea, que no tenía fundamentos, que no tenía cimientos, que vino el agua y arrastró con ella y se la llevó. Y eso es lo que pasa contigo, mi hermano, mi hermana, que estás dudando de la iglesia donde estás, porque no tienes una fe, no puedes cimentar tu fe. Cuando alguien te pregunta, venga, ¿y sobre qué fundamentos está construida su fe? Y venga, ¿cuáles son los atributos del Dios que usted adora? Y entonces empiezan a gaguear, así empiezan a hacer los hermanos, porque no entienden, porque no trazan bien la palabra de verdad. ¿Sabe qué pasa cuando va a la iglesia? Cuando va a la iglesia, el pastor se dedica a pura metafísica. El pastor se dedica a hablar de cantidad de cosas que no debe hablar, y la verdadera palabra no la enseña. Y entonces por eso vemos, hermanos, que cuando los coge una persona que no tiene nada que ver con el cristianismo, la persona empieza a dudar. Hay muchos hermanos que dicen que son trinitarios y cuando les preguntan, venga, ¿usted por qué dice que es trinitario? Muéstreme lo trinitario de Dios. Pues, ¿cómo le dijera? Pues, yo no lo tengo bien claro, pero yo sé que Dios es trinitario, porque no tiene una fe cimentada, hermano. Eso pasa. Qué bueno fuera que tú le llevaras este video a tu pastor. Qué bueno fuera que tú le llevaras este video al evangelista. Qué bueno fuera que tú le llevaras este video a tu maestro. Para que el pastor, el evangelista, el maestro digan, oiga, este hermano tiene toda la razón. Nosotros no estamos enseñando los fundamentos de la fe cristiana. Nosotros aquí el domingo, el sermón lo dedicamos a todo, menos a cimentar la fe en el hermano. Qué bueno fuera. Mira, nosotros merecíamos el infierno porque somos pecadores. Mira, hay dos tipos de pecadores hoy en día. Son dos tipos de pecadores hoy. Hay un pecador que está condenado porque no ha querido creer en Cristo Jesús, y hay un pecador que es salvo porque ha creído en Cristo Jesús. Ha puesto su fe en el evangelio predicado por el apóstol Pablo, y ese es un cristiano salvo. Ese es un pecador que está salvo. Muchos creen, y a muchos les hacen creer, que porque son cristianos ya no son pecadores. Entonces la Biblia es mentirosa, pues, porque la Biblia dice que todos somos pecadores, y el que diga que no es pecador es mentiroso, dice la palabra. El apóstol Juan lo dice claro.
¿Ve? El apóstol Juan dice que el que diga que no es pecador no ha conocido a Cristo. Entonces somos dos tipos de pecadores. Hay un pecador que está condenado porque no ha querido aceptar a Cristo Jesús en su corazón. Y hay un pecador arrepentido que ha aceptado a Cristo Jesús en su corazón. La diferencia entre los dos es que el pecador arrepentido ya no dice mentiras, ya no es adúltero, ya no es fornicario, ya no roba, ya no mata. Ahora busca servirle a Cristo Jesús y hace misericordia a los demás. Perdona a los que lo han ofendido. Allá en las iglesias hay muchos hermanos que dicen que son cristianos. Y cuando usted empieza a hablar con ellos están llenos de odio contra todo el mundo. Viven en amargura. ¿Será que son salvos? Porque Jesucristo lo dijo claro. Ahí está el apóstol Pablo, dice, hermanos, si alguno dice que ama a Cristo y odia a su hermano, está en la mentira. Porque ¿cómo puedes amar, cómo puedes odiar a tu hermano, a tu prójimo, a quien ves todos los días? ¿Y cómo puedes decir que amas a Cristo a quien nunca has visto? Es un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra que el segundo mandamiento es igual al primero. No dice que es semejante, dice que es igual. Porque el primero ya sabemos que es amar a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. ¿Sí? Pero dice que el segundo mandamiento es igual al primero. No dice que el segundo mandamiento es parecido al primero, o que no, dice que es igual. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Muchas personas que dicen que son cristianas dicen que viven cargadas de odio con una persona, incluso hasta con un mismo cristiano. Es triste eso. Entonces, Jesucristo muere por nuestros pecados para salvarnos de la ira de Dios, para apartarnos de la ira de Dios. Léase Romanos capítulo 5, versículos 8 y 9. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. O sea, Jesucristo nos salva de la ira. Pero vamos nosotros a Salmos capítulo 5, versículo 5, para que tú vayas a tu Biblia, al libro de los Salmos, capítulo 5, versículo 5. ¿Qué dice la palabra? Dice: los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Dios odia al pecador. Dios odia al pecador. Yo ya explicaba esto en una grabación pasada, yo explicaba bien este tema, y recuerdo que yo puse un ejemplo, porque es que este tema ya lo he grabado 3 veces y no estoy mal. Y yo colocaba el mismo ejemplo que voy a colocar ahora. Hay un señor que fue condenado por violar a muchos niños, de apellido Garavito, acá en Colombia. Este señor es llevado a la cárcel. Imagínese usted que este señor, que es llevado a la cárcel por haber violado todos estos niños, llega donde el juez y se presenta con el juez.
Y de pronto dice el juez, mira, yo soy un juez justo, yo soy un juez misericordioso, te voy a perdonar, vete para tu casa, estás libre. ¿Qué dirían las familias de todos los niños violados y muertos por el señor Garaví? Mejor aún, la comunidad en general, ¿qué diría de este juez? Pues todos dirían que este juez es un juez injusto, porque alguien que debería estar preso por todas las personas que mató, ahora goza de libertad, porque este juez injusto lo dejó en libertad. Por eso es que Jesucristo muere por tus pecados y por los míos. Porque alguien tenía que pagar el precio por nosotros. Alguien tenía que responder. Alguien tenía que responder por todas las injusticias que nosotros hemos hecho. Y ese alguien tenía que ser alguien divino. Porque un ser humano como nosotros no tenía la capacidad para responder por los pecados de toda la humanidad. Por eso esa persona tenía que ser divino. Y por eso es que entendemos que Jesucristo es Dios. Porque Él dijo antes de morir en la cruz que tenía poder para colocar su vida y tenía poder para volverla a tomar. Amén. Entonces Jesucristo paga el precio por todos nuestros pecados. Nosotros merecíamos el infierno, merecíamos la condenación eterna. Pero Jesucristo dijo, heme aquí, Señor. Y Él nos compró con su sangre preciosa. Por eso es que ahora nosotros debemos vivir para Cristo, porque Él murió por nosotros. No que nosotros amemos a Cristo, sino que Cristo nos amó primero. Eso es lo que nosotros debemos entender. Él vino a esta tierra con un propósito, que era librarnos de la ira de Dios. Porque Dios no puede ser un juez injusto. Dios tiene que ser un juez justo. Si este juez que tiene preso, este juez que debía condenar al señor Garavito por todos los homicidios y las violaciones cometidas contra los niños, hubiese sido libre por este juez, todo el mundo condenaría al juez como un juez injusto y todo el mundo buscaría justicia, porque nadie estaría en favor de este juez. Eso mismo es lo que hubiera pasado con Dios. Si Dios te dice, yo te perdono porque yo soy Dios y quiero perdonarte, no. Alguien tenía que pagar el precio. Porque Dios necesitaba que su justicia fuera satisfecha. Amén. Y ya explicaba yo todo esto en otras grabaciones pasadas. Pero es bueno repetirlo. Es bueno repetirlo, ¿por qué? Porque nosotros debemos entender cuál fue el misterio por el que Cristo murió. Miremos el libro de Proverbios en el capítulo 17. Proverbios. Capítulo 17. Versículo 15. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. El que justifica al malo, dice aquí la palabra, el que justifica
al malo, ¿sí? Y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación al Señor. O sea, odia a Dios al pecador. Amén. Dios odia al pecador. Pero fuimos justificados por Cristo Jesús, como ya lo leímos antes, hermano. Y cuando tú colocas tu fe en el Evangelio que Jesucristo le entregó al apóstol Pablo, entonces va a pasar lo que dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Vamos allá al Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. ¿Qué es lo que nos dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 10? Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Amén. Va a venir juicio sobre los que moran sobre esta tierra, pero Jesucristo va a apartar a aquellos que han creído en Él. Ese es el día del arrebatamiento de la iglesia que tanto estamos esperando. Hoy un verdadero cristiano, ¿qué debe hacer? Si tú quieres ser un verdadero cristiano, si te jactas de ser un verdadero cristiano, tienes que estar preparando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque ¿por qué los israelitas, cuando Jesucristo vino, no se dieron cuenta que Él era su Mesías? Porque ellos no estaban esperando a su Mesías. Estaban en lo mismo que estamos hoy, en apostasía. Estaban los maestros de la ley, se dedicaban a enseñar puras religiosidades. Puras religiosidades. Para ellos más importante era guardar el sábado que cualquier otra cosa. Incluso uno de ellos le dijo a Jesús: no tiene 7 días la semana, y no podía haber sido este hombre sano en cualquier otro día menos en el día sábado, en el día de reposo, en el sábado. Miren lo religiosos que eran. Eran religiosos, hermano. Y hoy está pasando con la iglesia lo mismo. Usted va a una iglesia a escuchar la palabra y a usted le hablan de la ley. La ley, la ley y la ley. Pero nunca te predican que la venida de Jesucristo está pronta y que debemos estar preparando la venida de nuestro Salvador. Debemos estar preparándonos para la venida de nuestro Salvador. Pero no, hoy la iglesia no estudia la palabra conforme el Señor quiere que nosotros la estudiemos. Por eso yo te invito, amado hermano, amada hermana, a que en oración le digas al Señor: Señor, ¿seré yo un apóstata? Señor, ¿seré yo un apóstata de la fe? Señor, ten misericordia de mí y enséñame la verdad. Muéstrame, Señor, el camino para llegar a ti. De tal forma, Señor, que si estoy equivocado en la fe que tengo, sé tú mostrándome el camino. Sé tú, Señor, mostrándome la verdad. Sé tú, Señor, regalándome vida. Porque tú, Señor, eres el camino. Tú, Señor, eres la verdad. Tú, Señor, eres la vida. Enséñame la verdad de tu palabra. Oiga, hermano, hermana, yo creo que si usted derrama su corazón delante del Señor, el Señor le va a mostrar el verdadero camino. Amado hermano, amada hermana, tenga en cuenta que usted no puede hacer como dicen y como hacen muchos que no conocen a Cristo, que dicen: es que yo creo en Dios, pero es que yo lo adoro a mi manera, es que yo creo en Dios a mi manera. No, hermano, no, hermano.
Usted y yo sabemos que hay una sola manera de alabar a Dios, de adorar a Dios. Está escrito aquí en la palabra. Aquí en la palabra de Dios está escrito. No haga como los que no conocen a Cristo, que cuando uno les predica a Cristo, se enojan y dicen, es que yo quiero a Dios a mi manera. Pues si quieres a Dios a tu manera, te vas a ir para el infierno. Es así de sencillo. Te vas a ir para el infierno si crees en Dios a tu manera. Porque a Dios tienes que adorarlo conforme a las Escrituras. Ese es el manual de nuestra vida cristiana. Muchos hoy no quieren buscar a Dios conforme a las Escrituras, porque les gusta un evangelio que no es el correcto. Incluso cuando el pastor predica la palabra como la debe predicar, al domingo siguiente ya no quieren ir a la iglesia, queriendo obligar al pastor a que tiene que predicar es como a ellos les gusta, porque prefieren irse para el infierno por estar viviendo una vida en el mundo, una vida llena de pecados. El arrebatamiento de la iglesia está muy cerca, pero muchos no lo quieren ver. Muchos no quieren ver lo que está pasando. Muchos no quieren escuchar lo que está sonando. Mira, todo está listo para que el anticristo empiece a gobernar. Antes, los países eran gobernados por sistemas políticos distintos al comunismo. Y yo he enseñado aquí qué es el comunismo. Ahí están las grabaciones. Ahí está en mi página, en mi canal de YouTube. Mi canal de YouTube tú lo encuentras como Mar de Cristal Américo Valencia. Tú colocas Américo Valencia Mar de Cristal y aparece el canal de YouTube. Pero también estas grabaciones son subidas al Facebook, para que tú puedas mirar qué es lo que yo he enseñado con respecto al comunismo. ¿Qué es el comunismo? ¿Quién era el señor Karl Marx o Carlos Marx? ¿Y qué fue lo que él dijo ahí en el libro El Capital? Hay una máxima de este señor ahí en el libro El Capital, donde él dice, entre otras, que el mundo viene del comunismo y va hacia el comunismo, tratando de interpretar el Génesis y el Apocalipsis de la Biblia. Y tú tienes que estudiar la historia de Karl Marx o Carlos Marx, como tú quieras llamarlo. Y tú tienes que estudiar el manifiesto comunista y tienes que estudiar el Capital para poder entender qué es el comunismo. Porque yo enseño que el comunismo es una falsa religión que se infiltra en la política para llegar al poder y someter a los pueblos. Y tú ves que el comunismo hoy está incursionando en la mayoría de los países, de tal manera que pronto, como dice la Biblia, unos correrán de aquí para allá. Ahí vemos a nuestros hermanos venezolanos corriendo para Colombia, para Perú, para Chile.
y pronto, de pronto, Dios quiera que no, pero muy posible a los colombianos nos toque también salir corriendo para otros países cuando el comunismo llegue a gobernar esta nación. Mira, Jesucristo dijo: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Yo te invito a que conozcas la verdad. La verdad se llama Cristo Jesús. Lee la Biblia y pide espíritu de sabiduría y de revelación. Y dile al Señor que abra tu entendimiento en el conocimiento de la verdad, para que tú veas cómo vas a entender todas estas cosas de las que estoy hablando. Porque muchos al escucharme me condenarán, porque no entienden. El mismo apóstol Pablo, cuando dijo que él era que él perseguía a la iglesia, él dijo: yo perseguía a la iglesia porque lo hacía en ignorancia, en incredulidad. Porque era ignorante en incredulidad. Muchos de nosotros hemos sido ignorantes en incredulidad, porque no hemos querido creer, porque no hemos creído en la verdad. Entonces, cuando tú quieres creer en la verdad se te va a mostrar. Y no importa lo que el mundo te diga, no importa lo que el mundo quiera hacer contigo. Lo importante es que tú siempre estés en la verdad. Amado Dios, te doy gracias por esta oportunidad maravillosa que me das, Señor. Te ruego que todo aquel que ha escuchado esta palabra, Señor, sea lleno de tu Santo Espíritu, que tú estés, Señor, convenciéndolo de pecado, de justicia y de juicio. Señor, multiplica esta palabra, Padre Santo, para que llegue al corazón de muchos, que la entiendan y lleguen a ti. Si tú no has llegado a Cristo Jesús, te invito a que llegues a Cristo Jesús, a que te entregues de corazón a Él, a que creas en el Evangelio de verdad. Y si quieres puedes comunicarte conmigo. Ahí abajo del video dejo mi correo electrónico para que tú a través de mi correo electrónico puedas pasarme mensajes y también puedas dejarlos también en Facebook o por cualquier otro medio que escuches el video. Gracias, Padre Santo, por esta oportunidad maravillosa que me das. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.